Ana y este es mi tercer video. Como pueden ver, este video es un Paint With Me. Voy a hablar sobre los pasos que llevé a cabo para realizar esta pintura que están viendo. Esta es una pintura en técnica óleo y todos los materiales que usé y todos los colores los voy a dejar en la descripción del video, así como mis redes sociales por si gustan seguirme, y también voy a dejar el link a mi playlist de Spotify por si quieren saber qué escucho mientras pinto estas cosas. Bueno, esta pintura se da porque estoy en ese proceso de explorar técnicas y temáticas para crear mi propio estilo, uno con el que esté cómoda y conforme. El tiempo total que me llevó para hacer esta pintura fueron aproximadamente alrededor de 15 días, pero tuve un break de unos 5 días, como a la mitad, porque empecé clases y realmente fueron alrededor de 20 días para que se terminara esta pieza. A lo largo del video se va a ver un cambio en la calidad de la imagen porque empecé grabando con una cámara y terminé grabando con otra cámara. La última cámara me gusta mucho más, se ve todo súper mejor. Como pueden ver, tengo mi computadora a un lado y eso es porque estoy viendo mis referencias. Las fotografías de referencia que uso siempre las saco de Pinterest o de Google Images. Lo que hago primero es conseguir las imágenes y luego, ya cuando las tengo todas, hago un fotomontaje muy mal hecho y muy feo en Photoshop. Una vez que ya tengo el montaje, esa es básicamente mi guía para hacer la pintura, pero esta vez hice algo diferente. Esta vez lo que hice fue primero un boceto de la pintura como yo quería que se viera y después empecé a buscar fotografías nada más para utilizarlas como una guía en cuanto a los colores y las formas. Yo siempre empiezo con un lienzo ya un poco pintado con sombra tostada. Es pintura óleo, pero ya está diluida en un 80% con aguarrás. Siempre empiezo con un fondo ya pintado porque me es más fácil empezar a pintar de esta manera y siento que da menos miedo, por así decirlo, que empezar con un lienzo completamente blanco. Casi siempre cuando empiezo una pintura, al principio veo las fotografías o veo la idea que quiero hacer y me pongo un poco nerviosa porque nunca sé cómo va a acabar la cosa, nunca sé cuál va a ser el resultado final y eso es lo que me impide a veces de intentar cosas nuevas, que siento que no lo voy a lograr porque realmente eso es lo que siempre pienso cuando empiezo a pintar un cuadro. Siento que es muy complicado o que no voy a poder hacer algo específico, pero todo siempre termina encajando y todo siempre termina quedando como debe de quedar. Y bueno, antes esto no ocurría tan seguido y me he dado cuenta que la base de sombra tostada me ayuda muchísimo para evitar esos sentimientos y esos pensamientos. El lienzo entero lo pinto con sombra tostada diluida en aguarrás en un 80% más o menos, y los detalles y las sombras ya más específicas de figuras del cuadro ya más específicos las pinto con sombra tostada, pero esta vez diluida en un 50% o en un 70%. Decidí hacer el gris con tonalidades frías en vez de hacerlo con tonalidades cálidas porque el pavo real pues es prácticamente azul, el cual es un color frío, y así se complementan ambos. Para mí era importante resaltar al pavo real, que el pavo real fuera el foco, el centro del cuadro, pero simplemente con los colores que tiene naturalmente el pavo real resalta súper bien.
Bueno, luego hice la mesa. La mesa fue un trabajo de 2 días porque primero tuve que esperar a que secara la primera parte para poder ponerle detalles encima y que no se mezclara la pintura. Luego seguí con el bowl. El bowl me dio muchísimos problemas. Tuve que quitarlo, de hecho. Lo tuve que limpiar del lienzo con un pedazo de papel porque simplemente la figura no me estaba quedando. Sentía que no estaba bien la proporción. Pero al final lo dejé y terminó quedando no tan mal. Bueno, al día siguiente empecé las moras y las zarzamoras que están en el bowl. El cambio de luz es porque esos 2 días había estado lloviendo súper fuerte y estaba muy nublado. Le puse sombra y luz a las moras y creo que esto fue la parte más fácil de todo el cuadro, hacer las moras y las zarzamoras, que se vieran reales o al menos comestibles. La silla fue la siguiente parte que terminé o en la que empecé a trabajar. Esta fue mi parte favorita, me encantó, fue lo que más disfruté pintar. Me encantó muchísimo el color y la forma de la silla, más que nada porque no tenía una referencia fija, solo tenía una referencia para los colores que tenía que utilizar en la parte del respaldo y del asiento. Me gusta muchísimo pintar aves, entonces creo que elegí pintar un pavo real más que nada por la dificultad que representa pintar un pavo real. Cuando empecé a pintar este cuadro no creí que se me fuera a hacer tan difícil el hecho de tener que pintar un pavo real, la cola con todos los colores, pero al final terminó siendo uno de los cuadros que se me han hecho más complicados de terminar. De hecho, ya al final ya mi motivación estaba súper abajo y mis ánimos ya estaban también súper abajo porque ya no sabía qué hacer, pero al final todo encajó. Las plantas de la esquina fueron relativamente sencillas de hacer y solo las coloqué ahí para balancear un poquito el color y para no cargar todo de un lado o del otro, para que un lado no se viera vacío. Esta ave me dio muchísimos problemas, que si no era el tamaño, los colores, la forma. Estaba súper frustrada, le veía muchísimos errores, pero al final lo que hice fue alejarme del cuadro unos minutos, ya que cuando me pasa esto, lo cual es muy seguido, me encuentro pensando de más en los errores que estoy teniendo. Entonces, si veo algo, exagero lo que yo veo mal al 90%. Entonces casi siempre lo que hago es me paso a pintar otro elemento y cuando regreso, ya cuando se me pasó el enojo, la frustración y la desesperación de que según yo no me está saliendo, pues resulta que al final no se veía tan mal como yo estaba pensando. Entonces esta ave fue todo un reto.
Ocupé una regla T para delimitar los bordes del cuadro y de la mesa. Siempre que lo ocupo tengo que tener mucho cuidado porque si lo pego a la pintura, game over. La mariposa morfo no era parte de la idea inicial del cuadro. Yo tenía pensado en ese cuadro no poner absolutamente nada, dejarlo en blanco. Esa era mi idea. Pero pensándolo bien y mientras estaba haciendo el ave, estaba pensando en qué me gustaría poner ahí, qué se vería mejor, y a mí me gustan mucho las mariposas, entonces decidí pintar una mariposa. La mariposa terminó siendo azul para que fuera con toda la temática del cuadro. Y como pueden ver, estoy haciendo el boceto con pintura óleo en color sombra tostada, diluida en un 50% con agua ras para que seque rápido y para que sea una capa súper delgadita. Como se puede ver, uso muchas líneas y muchas formas, y eso es porque casi siempre cuando yo hago un dibujo, cuando pinto, en vez de ver las cosas como son, como una mariposa o como un ave o como una planta, veo las cosas como figuras. Veo un círculo, veo una línea, veo un triángulo y me enfoco mucho en las distancias entre una cosa y la otra. Empezar a pensar de esta manera fue lo que me ayudó mucho más para que mis pinturas empezaran a ver más realistas y con las proporciones mejor dadas. Y llegó la parte que menos estaba esperando, el pavo real. Cuando vi al pavo real, de plano yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué elegí hacer esto? No lo puedo hacer, no puedo. Está muy difícil, como las plumas, ¿cómo? ¿En qué momento pensé que yo podía? Empezaron a llegar a mi cabeza todos estos pensamientos de no puedes, ¿cómo lo vas a hacer? No tienes ni idea de cómo hacerlo. Y era la verdad, no sabía ni siquiera cómo lo iba a hacer, no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer. Pero casi siempre me pasa eso en todos mis cuadros. Pinto cosas que no sé si voy a ser capaz de pintarlas. Cada cosa que pinto, casi siempre lo pinto porque tengo una idea en mi cabeza y en mi cabeza se ve súper bien y estoy pensando en ello hasta que lo dibujo y ya tengo la idea bien concreta y bien aterrizada. Pero lo malo es que nunca sé si voy a ser capaz de hacerlo. Siempre que pienso en una idea, nunca pienso, ay, esto es muy complicado, esto es muy difícil, nunca. Y creo que eso no está muy bien, porque en algún momento va a llegar un cuadro que yo quiero hacer y no me va a quedar simplemente porque no estoy a la altura todavía y mis habilidades no están a la altura. Pero creo que es bueno porque me estoy aventando a hacer cosas que realmente no haría si me pusiera a pensar. Entonces este pavo real, después de verlo como media hora dando vueltas en mi cabeza pensando cómo lo iba a hacer, pues empecé con la cabeza. Fue lo más fácil. Empezando el cuerpo fue cuando tuve un break de como 5 días porque empecé escuela y estaba viendo qué onda con todo el movimiento de entrada a clases. Me cercioré que antes de tomarme el break que yo sabía que me iba a tomar porque necesitaba checar las cosas de la escuela, me ocupé de solo la cabeza y el pecho del pavo real porque dije voy a dejar lo más difícil hasta el último, y al final terminé dejando la cola del pavo real para el final. ¿Y por qué lo dejé para el final? Porque simplemente no sabía cómo hacerlo. No tenía ni idea de cómo iba a hacer este acercamiento, cómo me iba a acercar a la creación, a
la pintada de esta parte del pavo real. Y tenía miedo porque básicamente un pavo real, sus plumas de la cola lo son todo, son lo más importante, son lo más llamativo. Entonces quería que quedaran bien, porque a mis ojos todo el esfuerzo que iba a haber puesto en todo lo demás del cuadro, pues se iba a la basura. Ese break de 5 días me ayudó muchísimo, porque ya no estaba estresada y pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, no puedo. Entonces creo que tomarse breaks está muy bien si las cosas no te están saliendo o no están saliendo como tú esperas. Y al final tuve que hacer 2 capas en la cola del pavo real. En lo personal, cuando pinto con óleos, no me gusta pintar una capa y dejar secar y luego pintar encima de esa capa. Más que nada porque cuando no tienes cuidado en el grosor de la pintura que hay de base, se puede cuartear la pintura que pongas encima. Prefiero no arriesgarme a que eso ocurra. Entonces normalmente yo pinto en cosas húmedas. Lo pinto todo lo más rápido que puedo. Lo pinto casi sin dejar secar nada, entonces ya no hay problema en que si la parte de abajo ya está completamente seca o está húmeda, si se va a cuartear, etc. Entonces lo que hice con la cola fue, en la pintura de la base usé colores oscuros porque era lo que necesitaba para que resaltaran las plumas. Necesitaba sombras y oscuros. Y al final terminó resultando de maravilla. No sé cómo logré hacerlo, la verdad, pero lo hice. Digo, al final son puras manchas, todas puestas en un lugar específicamente y estratégicamente para que se vean de cierta manera, se vean bien al ojo. El último paso es ponerle la firma. Siempre pongo mi nombre y la primera letra de mi primer apellido. Y bueno, aquí tiene unos close-ups. Espero que hayan disfrutado el video y escucharme hablar por casi 20 minutos seguidos. Disfruté mucho esta pintura, disfruté mucho el proceso. Me encantó el resultado final. Y sin duda este es un muy buen paso hacia mi meta, que es encontrar mi propio estilo. Bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.